Bueno, buenos días. Vamos a hablar sobre la semiología arterial periférica. Bueno, la patología arterial periférica está dado por generalmente su base es la arteriosclerosis, a pesar de que es lo más frecuente, ¿verdad? Pero existen otras causas por las cuales puede el paciente tener problemas en las arterias. Siendo la arteriosclerosis la causa más frecuente de las enfermedades arteriales periféricas, eh, un paciente que tiene un problema a nivel de un vaso periférico, o sea, está la arteria carótida, como es el caso de nuestra lámina, o las arterias distales de los miembros inferiores, como la femoral, la poplitea, o inclusive las arterias de los miembros superiores, sea cual sean las afecciones de una o varias arterias del paciente, debe ser considerado poliarterial. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos un paciente que tiene una obstrucción arterial del miembro inferior, estamos obligados a investigar si no tienen la misma enfermedad en otros vasos, como por ejemplo ser las arterias carótidas, pueden también ser las arterias renales o las arterias de los miembros superiores, ¿verdad? Entonces, a veces, como en este caso, en un corte histológico, podríamos ver que en un mismo vaso existen estadios de una misma enfermedad, ¿verdad? Esto lo podemos ver en esta lámina, ¿verdad? En un corte, mismo corte de un vaso, tenemos áreas que son normales, áreas que ya tienen placas arterioscleróticas, áreas más vulnerables que ya tienen ruptura de la placa. Esa ruptura de la placa es interesante que ustedes sepan que inclusive al romperse una placa aterosclerótica, esa placa se puede convertir en un émbolo y puede producir una trombosis también arterial. Si es que se desprende o se rompe y se desprende. Después, otras veces esa misma placa puede sufrir una úlcera o una lesión, ¿verdad? Y se va rellenando hasta provocar una disminución del calibre de los vasos, ¿verdad? Calcificarse y después volverse prácticamente totalmente obstruido. O sea, si siguen, esto es un mismo vaso, ¿verdad? Que tenemos y vemos diferentes estadios de una misma enfermedad en un solo vaso. Entonces es importante que tengamos en cuenta que cuando ustedes reciban un paciente con síntomas de una obstrucción arterial, también pídanle, por ejemplo, le Doppler de los miembros o investiguen las coronarias, ¿verdad? Investiguen las arterias renales o la función renal, buscando, ¿verdad? Problemas también a nivel de esos vasos. Entonces, ese es el primer concepto que vamos a fijar, que un paciente que tenga una enfermedad arterial periférica es un paciente poliarterial. ¿Mm? Primer concepto a remarcar. Dentro de las enfermedades arteriales periféricas tenemos un grupo grande de enfermedades que algunas son de resorte quirúrgico y otras son de tratamiento médico. No por eso vamos a dejarlas de desarrollar por el hecho de que nosotros tenemos que hacer diagnóstico y tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. O sea, es difícil que nosotros podamos hacer un diagnóstico si no tenemos una idea de lo que es la patología. Eso siempre digo porque a veces se acortan los programas de medicina y finalmente el estudiante no recibe todo lo que debería recibir en cuestión de conocimientos, o por lo menos un mero conocimiento. Entonces tenemos patologías
arteriales funcionales que generalmente se asocian como origen en el descontrol del sistema nervioso simpático. Algunos hablan de un aumento de la actividad de los receptores alfa adrenérgico porque mucho tiene que ver el concepto de vasoconstricción. Y otra teoría que también se suma, ¿verdad? No es tanto teoría, sino más bien es un hallazgo, ¿verdad? Histológico, es la proliferación intimal y posterior fibrosis que suele acompañar a este tipo de enfermedades. Muchas de estas enfermedades van acompañando como síntomas, no como enfermedad en sí, a ciertas patologías, sobre todo autoinmunes y reumáticas. Entonces, tenemos al fenómeno de Raynaud primario, ¿verdad? El fenómeno de Raynaud primario, así como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Es la vasoconstricción, ¿verdad? Que se produce en general cuando el paciente está en contacto con el frío, ¿verdad? Se produce una vasoconstricción muy intensa, dejando prácticamente isquémicos. Se suele ver más en las partes acras, manos y pies, sobre todo en las partes distales que son los dedos. Luego de esa isquemia intensa que produce dolor al paciente, se produce una reperfusión o una vasodilatación arterial, lo cual hace que ese tejido isquémico esté ávido de oxígeno, ¿verdad? Entonces las manos se tornan rápidamente de un color hiperémico o rojo y posteriormente se vuelven cianóticas. A eso se le llama fenómeno de Raynaud primario. Generalmente no existe, no existe una enfermedad de base que acompaña a este fenómeno de Raynaud primario. Se ha relacionado muchas veces con pacientes que trabajan en frigoríficos, ¿verdad? Por la vasoconstricción intensa que tienen, que inclusive puede llegar a una proliferación de la íntima, ¿verdad? Y después fibrosis e inclusive puede llegar a una isquemia muy duradera que podría llegar inclusive hasta la necrosis de los dedos. El mismo fenómeno, ¿verdad? Pero cuando acompaña a una enfermedad autoinmune o reumática como el lupus o como la artritis reumatoidea, entonces allí se le llama fenómeno de Raynaud secundario. Bueno, existe otro tipo también de patología que puede ser también causa de consulta. A veces alguien les puede consultar porque tienen las manos, ¿verdad? Hinchadas, edematosas y de un color hipirémico casi cianótico. A esto se le llama eritromelalgia. Generalmente el paciente refiere un dolor intenso en las manos acompañadas de calor, ¿verdad? Y eritema, que puede ser en manos y puede ser en pies. Esta molestia, ¿verdad? Porque produce dolor sobre todo el hinchazón y el edema de las manos es lo que más molesta a las pacientes, sobre todo a las mujeres. Puede durar muchas horas, ¿verdad? Los síntomas de esta eritromelalgia, o sea, tanto el edema como el dolor y la hiperemia en las manos y en los pies puede durar unas horas y aparece o se desencadena con temperaturas un poco elevadas, ¿verdad? Entre 29 y 32 grados. En nuestro país hay más de esta elevación y generalmente se alivia, ¿verdad? Con la inmersión en agua fría. Cuando uno habla de inmersión en agua fría o helada, no es que uno habla de una inmersión de los
de las manos o de los pies en agua en hielo, ¿verdad? Eso tengan mucho cuidado cuando van a recomendar, porque pasar de una vasodilatación intensa a una vasoconstricción intensa le va a producir más dolor al paciente. Entonces, agua fría, no agua con hielo, ¿verdad? La verdad que cuando uno está con esa sensación, ¿verdad? Lo primero que uno piensa es querer sumergir sus manos o sus pies en un balde con hielo, ¿verdad? Pero no es así. Entonces, agua fría es la recomendación, es lo que se le puede pedir al que haga al paciente y comenzar a estudiar si esto no está asociado a algún tipo de enfermedad reumática o autoinmune. Después tenemos el lívido reticulares. El lívido reticulares es la vasoconstricción de los capilares, ¿verdad? Capilares arteriovenosos que se encuentran en la piel, ¿verdad? Y generalmente va asociado, o sea, generalmente presentamos todo cuando estamos expuestos al frío, ¿verdad? Sobre todo cuando somos jóvenes, o sea, yo no estoy más joven, pero ustedes que son jóvenes y se ponen, por ejemplo, ahora un shortcito y salen con unos 2 3 grados afuera, van a tener el lívido reticularis, ¿verdad? Pero cuando este lívido reticularis no está relacionado con la exposición, ¿verdad?, al frío, puede ser síntoma de una enfermedad que se llama síndrome de Sneddon, que generalmente va asociado a una enfermedad vascular cerebral que debe ser estudiada. Para el paciente puede presentar, ¿verdad?, derrame cerebral inclusive. La acrocianosis, ¿verdad? En esta manifestación, ¿verdad? De una vasculitis funcional, los dedos de las manos y de los pies se vuelven de color azul y se permanecen fríos, ¿verdad? Y sudan, ¿verdad? Abundantemente. Pueden o no estar edematizados, ¿verdad? La diferencia con la eritromelalgia es que en la eritromelalgia toda la mano se encuentra así. En cambio, en la acrocianosis solamente se ve en los dedos, ¿verdad? En los dedos de las manos y los dedos del pie. Eh, Generalmente esta manifestación, ¿verdad?, no se asocia a enfermedad arterial obstructiva, o sea, no existe una obstrucción arterial, las arterias están permeables y no revierte fácilmente, o sea que si el paciente continúa por mucho tiempo con esa vasoconstricción y frialdad, puede llegar inclusive a la necrosis de los dedos. Bueno, estas son las patologías funcionales que de repente pueden ser motivo de consulta en un consultorio de clínica médica o mismo en la urgencia, ¿verdad? En la primera aparición el paciente puede asustarse, ¿verdad? Por lo que le está pasando, entonces es importante que ustedes conozcan y tengan una respuesta para el paciente. Y luego tenemos las patologías más orgánicas, ¿verdad? Que son de causa inflamatoria, como por ejemplo las arteritis. ¿Verdad? Arteritis son cuando es inflamación de las arterias. Vasculitis, hablamos cuando ya también pueden estar comprometidos los vasos también venosos, ¿verdad? Como por ejemplo un ejemplo de una vasculitis, ¿verdad? Sería la enfermedad de Leo Werger. La enfermedad de Leo Werger es una enfermedad que es desencadenada por el consumo de cigarrillos, sobre todo tabaco rubio. Y el tabaco suele producir una hipertrofia de la íntima y una inflamación, ¿verdad?, de la arteria, pero no solo de la arteria, sino también de todos los tejidos del paquete vasculonervioso, o sea que la vena también tiene una hipertrofia y digamos, el vaso nervorum también está con una hipertrofia de la media. Entonces lo que sucede con estos pacientes es que
tienen una disminución, ¿verdad?, del flujo sanguíneo hacia los pies, ¿verdad? Generalmente puede ser también las manos, y también tienen un problema para el retorno venoso, ¿verdad? En los capilares, en la unión de los capilares arteriovenosos. Generalmente, si esta enfermedad no está muy avanzada, si el paciente deja de fumar, todas esas lesiones, ¿verdad? O sea, esa inflamación, ¿verdad? Tanto de los vasos arteriales, venosos y de la vasa nervorum retroceden. Ahora sí, ya no está, la enfermedad ya está muy avanzada y el paciente es un tabaquista empedernido, puede llegar inclusive a la necrosis de los miembros, ¿verdad? Y lo más llamativo es que cuando estos pacientes con enfermedad de Lewy se operan, ¿verdad? O se someten a una cirugía de revascularización en el puente, que puede ser un puente venoso, ¿verdad? O un puente que sea de una prótesis, ¿verdad? Desarrollan la misma enfermedad que en la arteria que tenían, ¿verdad? Si es que no dejan de fumar, desarrollan la misma, porque ustedes saben que después esos puentes, tanto autólogos, los puentes autólogos se le dicen a las venas, ¿verdad?, del paciente, que se usan para hacer los puentes vasculares en el bypass, o cuando se utilizan prótesis, ¿verdad?, que son de PTFE, generalmente se arterializan, o sea, se epitelizan. Entonces, si el paciente no deja de fumar, entonces esa misma hipertrofia, esa misma lesión y obstrucción se repite en el bypass. Bueno, ese es un ejemplo de vasculitis que involucra a vasos venosos y vasos arteriales. En el caso de las arteritis es simplemente el proceso infeccioso de una arteria que puede ser de origen autoinmune, como por ejemplo hablaríamos de la enfermedad de Takayasu, por ejemplo, que es la arteritis de la temporal. Bueno, después tenemos las orgánicas degenerativas, y que son las más frecuentes, y entre ellos tenemos a la arteriosclerosis, ¿verdad? Que sabemos que es la causa más frecuente de las enfermedades vasculares periféricas. Luego tenemos las embolígenas, entre ellas tenemos las obstrucciones por desprendimientos de émbolos, ¿verdad?, de la aurícula, ¿verdad?, y que puede causar obstrucción arterial, embolígena de los miembros, o puede también causar obstrucción de los vasos mesentéricos, que ya hablamos de la enfermedad oclusiva mesentérica. Y también del miembro, puede ser también émbolos en el miembro superior. Bueno, luego tenemos las compresivas. Las orgánicas compresivas son generalmente las estenosis. Estas estenosis pueden producirse en forma intrínseca, ¿verdad?, dentro mismo del vaso, por una fibrosis del vaso mismo, ¿verdad? O puede ser también por masas o tumores que compriman los vasos. También esta estenosis, ¿verdad?, puede ser causada por inserciones anómalas de tendones. Por ejemplo, tenemos entre ellos el síndrome de atrapamiento de la arteria poplitea, ¿verdad?, que se produce por una mala inserción de los tendones a nivel del hueco popliteo. También tenemos entre las patologías compresivas al síndrome del desfiladero, o síndrome del opérculo torácico, o síndrome del escaleno, que vamos a desarrollar más tarde. Son patologías compresivas que pueden causar una estenosis, y con eso una disminución de llegada de sangre hacia los tejidos, tanto de miembros superiores como inferiores. Y luego tenemos las patologías traumáticas.
Las patologías traumáticas que hablaremos cuando demos trauma se refiere a las contusiones arteriales y a las heridas arteriales. Las heridas arteriales generalmente se producen, pueden ser con pérdida de tejido arterial, como sería, por ejemplo, una herida por arma de fuego, o por una lesión, tipo de corte, ¿verdad? O sección, en el caso, por ejemplo, de las heridas por arma blanca. Las contusiones se pueden producir por un aplastamiento, ¿verdad? Sabemos que las arterias generalmente acompañan, sobre todo los vasos que son importantes arteriales, acompañan a los huesos, ¿verdad? Entonces, en algún tipo de traumatismo, esta arteria también puede ser golpeada contra el hueso, ¿verdad? Y se puede producir una contusión arterial con un hematoma de la íntima y una posterior obstrucción o estenosis. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las consecuencias de este tipo de patologías. Entre ellos tenemos dos, ¿verdad? Que son importantes: la isquemia arterial aguda y la isquemia arterial crónica. La isquemia arterial aguda es un signo, o sea, es un descenso, empeoramiento súbito de la perfusión sanguínea hacia los tejidos, que puede ser los tejidos de miembros inferiores, superiores, o como ya dijimos, de vasos renales, coronarios, etc. O sea, eh, al haber una disminución o una ausencia de flujo vascular hacia esas zonas, existe un peligro, ¿verdad?, de la viabilidad del órgano, en este caso de la extremidad. La localización más frecuente de la isquemia, ¿verdad?, es la bifurcación de los vasos. Ese es el lugar preferido para producirse una isquemia arterial. Esta isquemia arterial puede ser de causas ateroscleróticas o de causas no ateroscleróticas. Normalmente, cuando es de causas arterioscleróticas, puede producirse por trombosis ya de una arteria estenosada. Es lo que hablábamos cuando comenzamos la clase, ¿verdad? En un mismo vaso puede haber varias etapas de la misma enfermedad. Una placa aterosclerótica puede desprenderse y puede producir una trombosis de una arteria ya enferma. Otra de las etiologías es la trombosis de un injerto de derivación, o hablamos de cuando se hace un bypass para revascularización. Entonces, ese injerto se puede trombosar, ¿verdad? Por un émbolo, ¿verdad? O mismo puede repetir, como hablamos, la enfermedad en el mismo injerto. Hablamos del embolismo cardíaco, ¿verdad?, que es otra causa también de oclusión arterial aguda. Hablamos de la aterotrombosis, ¿verdad?, de la placa, émbolos de colesterol también. A veces la placa puede producir desprendimiento, ¿verdad?, y el trombo es blanco, ¿verdad? Émbolos procedentes de una estenosis clínica central, como en el caso, por ejemplo, de un trombo en la aurícula derecha, o también puede ser que un aneurisma, ¿verdad?, un aneurisma aórtico se trombose. Dentro de las causas no arteriosclerosicas tenemos los traumatismos arteriales, que es lo que dijimos, ¿verdad? Hablamos de que un paciente puede tener un trauma arterial de tipo lesión por arma blanca, arma de fuego, o inclusive una contusión arterial que puede llevar a la oclusión de la arteria y a la isquemia arterial aguda. En estos casos es importante, ¿verdad?, que el cirujano de urgencia, ¿verdad?, sepa manejar estos conceptos, ¿verdad?, porque para actuar rápido, ¿verdad?
en el sentido de que tiene que hacer un diagnóstico rápido y tiene que hacer un tratamiento rápido porque de eso depende la viabilidad de un miembro. La disección arterial puede ocurrir tanto en un aneurisma como también puede ocurrir cuando existe una contusión arterial, cuando hay un desprendimiento de la íntima de la arteria. También otra causa no arteriosclerótica es la arteritis con trombosis, o sea, un paciente que tenga, por ejemplo, una arteritis infecciosa, que también es una causa frecuente de las arteritis, y que esa arteria inflamada se trombose. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando nosotros hacemos gasometría arterial. Vamos a hablar después de la importancia del test de Allen para hacerlo antes siempre de una gasometría. A veces las gasometrías se repiten hasta 3 veces por día en una arteria como la arteria radial. Esta arteria se puede inflamar y se puede trombosar e inclusive, ¿verdad? Puede producirse la pérdida de la mano, ¿verdad? So, vamos a ver cuando más adelante hablemos del test de Allen. La trombosis espontánea que puede producirse por hipercoagulabilidad en algunos pacientes, el quiste popliteo con trombosis, ¿verdad? De los vasos arteriales, el atrapamiento popliteo, ya hablamos, ¿verdad? Que es por la mala inserción de los tendones a nivel del hueco popliteo, y el vasoespasmo con trombosis. El vasoespasmo con trombosis puede ser el resultado de una, por ejemplo, flegmasia cerulea dolens. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre trombosis venosa? Y que se produce también cuando hay una trombosis venosa masiva, tanto de los vasos venosos profundos como también de los superficiales. Entonces no existe una salida para la sangre y se produce un edema intenso dentro de un compartimiento aponeurótico no distensible. Entonces, cuando los músculos se edematizan tanto dentro de un compartimiento no distensible, entonces se puede producir un vasoespasmo de las arterias del miembro inferior y finalmente una trombosis arterial con una isquemia arterial aguda. La gravedad de la isquemia depende de la localización, ¿verdad? De la extensión del trombo, del émbolo, de la presencia de colaterales, ¿verdad? Estenosis previa al vaso, el tiempo de evolución entre que comienzan los síntomas y la consulta y el estado de la circulación colateral. Bueno, acá me voy a detener un poco. En pacientes que son sanos, ¿verdad? O sea, que no son pacientes que no fuman, no tienen arteriosclerosis. En general, las isquemias arteriales agudas son devastadoras. ¿Por qué son devastadoras? Porque si no se hace un diagnóstico y tratamiento en tiempo y forma, el paciente va a perder su miembro. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene desarrollada circulación colateral. La circulación colateral se desarrolla sobre todo en pacientes que tienen ya enfermedades arteriales crónicas, ¿verdad? Como por ejemplo en un paciente que tenga ya una trombosis, ¿verdad? O una placa ateromatosa en la arteria femoral. Y el señor, ¿verdad? Siente dolor en los miembros, tiene dolor al caminar, pero en vez eh, de parar, digamos, de caminar o de trabajar y sentarse en una silla cable enfrente de su casa, el señor sigue caminando y sigue trabajando. Entonces, lo que hace este paciente es estimular la apertura de colaterales arteriales que normalmente serían muy pequeñas, ¿verdad? Intramusculares, y desarrolla una buena circulación colateral que muchas veces llega a formar un bypass fisiológico. Quiere decir un bypass fisiológico que a veces uno tiene una obstrucción arterial, ¿verdad? Vamos a suponer a nivel de la femoral,
Y después uno ve, ¿verdad? Que de la femoral superficial sale un pequeño vaso, ¿verdad? Que llega y va hasta por debajo de la poplitea, prácticamente en la salida del tronco tibio peroneo, y lo revasculariza, ¿verdad? Sin que el paciente se haya hecho ningún tipo de bypass. O sea que el desarrollo de circulación colateral es muy importante para digamos, el pronóstico posterior de un paciente con obstrucción arterial. Es lo mismo que pasa cuando ustedes van a un gimnasio, ¿verdad? Cuando van a un gimnasio y hacen pesa o hacen ejercicios para hipertrofiar la masa muscular, ustedes están forzando, ¿verdad? El trabajo muscular. Sienten dolor, pero el dolor hace que ustedes continúen porque ustedes quieren desarrollar músculos, y para que esos músculos se desarrollen, ustedes están desarrollando la apertura de colaterales, ¿verdad? Entonces, están formando circulación colateral. Bueno, eso mismo ocurre en pacientes que ya tienen una estenosis o una obstrucción arterial previa, y que en vez de cuando les duele las piernas o el miembro parar, ellos continúan caminando, ¿verdad? Y desarrollan circulación colateral que finalmente hace que mejore el cuadro. Sin embargo, en pacientes, por ejemplo, sanos, que de repente tengan una embolia arterial debido a una hipercoagulabilidad, o debido a que tienen un problema cardíaco, que tienen un trombo en la aurícula derecha, ese émbolo, si llega a obstruir, ¿verdad? Tanto los vasos popliteos o el mismo la vena, la arteria femoral, va a producir una obstrucción arterial aguda que probablemente va a tener una evolución más rápida en respecto a la necrosis y a la pérdida del miembro. Entonces, ya más o menos entendieron, me imagino, lo que es la circulación colateral. Entonces, los síntomas, como ya dijimos, es el dolor, ¿verdad? En una aguda, es un dolor de inicio súbito, ¿verdad? Que generalmente se localiza en el lugar donde se produjo la obstrucción. A veces nosotros pensamos que solamente es la pierna o la pantorrilla es el lugar exacto donde se produce la obstrucción. La obstrucción puede producirse a nivel aortoilíaco, a nivel ilíaco, a nivel de la femoral, a nivel de la poplitea y a nivel del pie también. Entonces, el lugar de la obstrucción va a ser el lugar donde se encuentra el dolor, ¿verdad? Que el dolor va a ser muy intenso, sobre todo cuando la arteria es sana y no tiene circulación colateral. Va a ser mucho más intenso porque es un dolor de isquemia. La piel, o sea, el miembro en sí se va a tornar pálido, frío, ¿verdad? Y va a comenzar a tener parestesias, ¿verdad? Son muy importantes, ¿verdad? Porque mientras haya mucho dolor, quiere decir que todavía hay tejidos que se encuentran sanos. Una vez que comienzan a aparecer las parestesias y la anestesia, quiere decir que ya hay lesión nerviosa y que probablemente ese miembro ya no tenga viabilidad, ¿verdad? Tampoco que sea un miembro que va a responder a una reperfusión por medio de una cirugía. Por eso que en estos casos hay que reconocer rápidamente la patología y hacerle el tratamiento. Otra de los signos o síntomas que vamos a encontrar es la ausencia de los pulsos distales y la presencia de venas vacías. Eso es característico de la obstrucción arterial aguda, cosa que vamos a ver que en las obstrucciones arteriales crónicas las venas se encuentran permanentemente ingurgitadas. Eh, Como no llega sangre, ¿verdad?, al miembro, entonces vamos a tener estas características. Ven ustedes esto, ¿verdad? La cianosis que ya aparece tanto, ¿verdad?
las partes acras, los miembros, ¿verdad? Un miembro vacío, ¿verdad? Prácticamente se está momificando, ¿verdad? Entonces hay primero dijimos que hay mucho dolor, después ya hay una parestesia, luego una hipoestesia, finalmente una anestesia y parálisis. La mano o el pie, ¿verdad? Se encuentran contracturadas, ¿verdad? Si se trata de una gangrena seca, esto va a ir momificándose y finalmente va a tener un aspecto negruzco. En el caso de que exista un orificio de entrada a bacterias, esto puede convertirse en una gangrena húmeda. Entonces hay que darse, también es algo que es importante hacer el diagnóstico. En la clínica de la obstrucción arterial aguda existe una regla de las 6P de Pratt, ¿verdad? El dolor que es pain, ¿verdad? En inglés. Súbito, distal al inicio, que progresa próximamente haciéndose constante e intenso, que es lo que hablamos. La palidez, que es pylori, que indica la disminución de la circulación. La frialdad, que es la poiquilotermia, la impotencia funcional, que es la parálisis y la postración del paciente, la abolición de los pulsos periféricos y las parestesias. Todo esto es la parestesia en sí es la primera alteración neurológica que aparece. Ya dijimos que parestesias o hormigueos, luego ya viene la hiperestesia, la hipoestesia y la anestesia y la parálisis, ¿verdad? Bueno, en la isquemia arterial crónica, sin embargo, no existe una correlación clínica entre el grado de la estenosis y la antigüedad de las lesiones por un lado, ¿verdad? Porque se ve en pacientes que ya tienen un vaso enfermo, ¿verdad? Este vaso enfermo es un vaso con arteriosclerosis que ya tiene una estenosis, o sea, la sangre tiene ya una dificultad en forma crónica para desplazarse hacia la parte distal y irrigar los tejidos. Esa resistencia que es ofrecida por la estenosis arterial debido a la placa ateromatosa hace que exista una mayor resistencia al paso de la sangre y por supuesto va a haber como resultado, si el paciente sigue con sus actividades a pesar de un dolor crónico, ¿verdad? De el desarrollo de colaterales. Generalmente, como dice, se presenta síntomas de falta de irrigación tisular cuando el 70% de la circunferencia está cerrada. Entonces el paciente en ese momento va a sentir dolor en las piernas. Va a consultar y ustedes van a encontrar que el paciente no tiene pulsos distales. Y el dolor, así como el dolor que nosotros teníamos en la isquemia arterial aguda, que es de inicio súbito, el dolor en un paciente con una isquemia arterial crónica se representa por lo que se llama claudicación intermitente, que le da al paciente, ¿verdad? Cuando el paciente camina cierto número de metros, comienza un dolor intenso en la pantorrilla, el paciente para, ¿verdad? Y luego comienza a caminar otra vez. Por eso que se llama claudicación intermitente. Vamos a desarrollar un ratito enseguida. La forma crónica tiene 4 estadios según una clasificación de Leriche y Fontaine, ¿verdad? El grado 1 es un paciente asintomático, ¿verdad? Es un paciente que se va a consulta, ¿verdad? Por otra cosa con el clínico, y un buen clínico, ¿verdad? Cuando hace un examen, ¿verdad? El paciente siempre tiene que tomar los pulsos, ¿verdad? Periféricos. Entonces, puede detectar a pacientes que tienen disminución de los pulsos distales o ausencia de los pulsos distales, o puede ser detectable por un índice tobillo-brazo que sea menor a 0.9. El grado 2A, ¿verdad? Es la claudicación intermitente no limitante para el modo de vida del paciente, ¿verdad? El paciente es un paciente que
generalmente no es ningún atleta, ¿verdad? El paciente es un paciente que está en su casa trabajando y cuando sale de repente a caminar tiene dolor en las piernas y después se para y vuelve a caminar, ¿verdad? Pero es algo llamativo, ¿verdad? El 2B es cuando la claudicación intermitente es limitante para el paciente. Es un paciente que ya cuando camina dentro de su casa, ¿verdad? Unos metros, ya siente dolor en las pantorrillas y la movilidad mismo dentro de su casa le es difícil. El grado 3 es cuando el paciente tiene dolor en reposo. O sea, el paciente generalmente está acostado y tiene dolor en las piernas. Muchas veces ustedes van a ver en los servicios pacientes que están sentados masajeando el pie, su pie, ¿verdad? Todos los pacientes de la sala están durmiendo y tienen un paciente que está despierto y ese paciente que está despierto está masajeando el pie porque siente dolor, ¿verdad? Está acostado, ¿verdad? Con la rodilla flexionada y con las manos masajeando el pie de tal forma para aliviar el dolor porque trata que la sangre llegue a la parte distal. O pacientes que pueden estar acostados, durmiendo y con el pie colgando al costado de la cama. Ese pie colgando al costado de la cama es porque el paciente tiene cierto alivio a su dolor porque la sangre le llega, ¿verdad? Por gravedad, ¿verdad? Por gravedad de la parte distal llega la sangre, entonces el paciente siente cierto alivio al acostarse y poner el pie colgando al costado de la cama. El grado 4 ya es la gangrena establecida, es cuando el paciente ya presenta lesiones de tipo úlceras, ¿verdad? O heridas de color negruzco, ¿verdad? Que pueden localizarse generalmente en los extremos distales, pueden ser cerca del surco ungueal o puede presentarse a veces en el dedo gordo del pie, ¿verdad? O cerca. Y la isquemia crítica es cuando el paciente ya tiene una obstrucción, ¿verdad? Con una gangrena del miembro y que esa gangrena puede ser seca o puede ser húmeda y que ya amenaza la pérdida o la extremidad de la extremidad. Es cuando ya existe una obstrucción de un territorio específico arterial que puede ser el pie, que está ya de color azulado, puede ser el pie y la pantorrilla o puede ser inclusive todo el miembro inferior hasta el muslo. Siempre existe un surco de delimitación que se le dice entre el área que está obstruida, que se presenta de un color cianótico, ¿verdad? Primero cianótico pálido y después cianótico. Y ese es el surco de delimitación y es lo que delimita normalmente también la amputación. Bueno, entonces, como hablamos, ¿verdad? De las arteriales crónicos, la arteriosclerosis constituye la causa más frecuente en la mayoría de los casos de isquemia. Imagínense que este es un corte, ¿verdad? De un paciente, la arteria de un paciente, todo esto es la placa ateromatosa que va creciendo, ¿verdad? Va creciendo y este pequeño es la luz, ¿verdad? De una arteria de gran calibre, ¿verdad? Entonces, esta placa se puede ulcerar, ¿verdad? O esta placa se puede desprender y puede producir una aterotrombosis. Generalmente se asocia la presencia de factores de riesgo, la arteriosclerosis, algunos son no modificables, o sea, uno no puede modificar su edad, su sexo tampoco, ¿verdad? Y la carga genética, ¿verdad? Ustedes sabemos que ahí tenemos familia de dislipidémicos o familia que tienen hipertrigliceridemias, entonces son factores que no son modificables, pero existen factores modificables que nosotros podemos tratar o inclusive hábitos que podemos mejorar como el tabaco,
la diabetes mellitus, que podemos controlarlo, la hipertensión arterial, la dislipidemia, la obesidad, el sedentarismo, ¿verdad? La hiperhomocistinemia y situaciones de hipercoagulabilidad, ¿verdad? Como por ejemplo ser una policitemia, ¿verdad? Entonces, que son comunes a la mayoría de los problemas cardiovasculares que nosotros podemos modificar con hábitos, ciertos hábitos como dejar de fumar, controlar nuestra diabetes, nuestra hipertensión, nuestra dislipidemia, bajar de peso, caminar, donar sangre en el caso de tener una policitemia, que pueden ayudar a disminuir esa carga. ¿Cuáles son los motivos de consulta del paciente que ustedes van a tener en su consultorio, verdad? Que eso es lo importante. Puede consultar el paciente por parestesias o sensación de hormigueo o adormecimiento de los pies. Cuando un médico recibe este tipo de pacientes, tiene varias cosas que estudiar, ¿verdad? Aparte de las compresiones nerviosas, ¿verdad? Lo primero que tiene que tratar es descartar que no sea una obstrucción arterial. Entonces, tomando el pulso, examinando los pies o las piernas, viendo que no haya otros síntomas acompañantes, entonces va a ir estudiando la causa de esas parestesias o de ese hormigueo o adormecimiento. Otra es la sensación de que le quema el pie, que está pisando brasa. Acuérdense, cuando hablamos de pie diabético, la primera sensación de pérdida o de neuropatía diabética es la sensación de que el paciente está caminando sobre brasas. Y otra sensación también que siente el paciente con insuficiencia arterial aguda distal, crónica distal, es la sensación de que está caminando sobre alfileres y tiene como sensación de dolor de tipo puntadas. Otra causa de consulta en los pacientes son los cambios de coloración de la piel. Estos cambios de coloración de la piel pueden ser momentáneos o pueden ser permanentes. Entonces es importante durante la historia preguntar al paciente antes del examen físico, ¿verdad? Si esos cambios de coloración de la piel que él nota, ¿verdad? Va acompañado de frialdad o va acompañado de sensación de hiperestesias, parestesias, preguntarle si los cambios se producen en las partes acras, y si esos cambios son momentáneos o permanentes, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos que ver si es que el paciente tiene una obstrucción arterial, ¿verdad? Que le está causando crónica o aguda mismo, que le está causando un cambio de coloración en la piel, ¿verdad? A veces la exposición al frío, otras veces son las molestias de Raynaud, como hablamos hace rato, que se producía generalmente acompañado de una enfermedad reumática. Ese puede ser el primer síntoma de una enfermedad autoinmune o reumática, como ser, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico o la esclerodermia misma. Y también puede ser también consulta en un paciente que ya llegue con una gangrena de tipo de seca. Otros cambios son los cambios de temperatura. También saber si esos cambios de temperatura son permanentes o si son cambios que aparecen solamente cuando hay frío, ¿verdad? A veces el paciente puede consultar porque tiene los pies fríos, ¿verdad? O si las molestias aumentan en invierno, ¿verdad? Entonces, siempre hacer la comparación de la temperatura de los miembros con la temperatura del cuerpo o con la temperatura del miembro opuesto, ¿verdad? Ver si esos cambios de temperatura no están relacionados con cambios en la coloración de la piel, como la cianosis, el lívido reticularis, ¿verdad? Localizar, ¿verdad? Esos cambios de la temperatura. A veces
uno toca el mismo miembro en varias zonas o en varios segmentos, ¿verdad? Y hay segmentos que son más fríos, la parte de los pies, y segmentos que están con temperatura igual o al miembro opuesto o igual a la parte superior del paciente, ¿verdad? Al tronco. Entonces, ahí podemos decir que tiene un miembro frío, ¿verdad? Muchas veces también eso va acompañado de otros síntomas y signos que hablaremos a continuación. También puede ir acompañado, por ejemplo, ya de palidez o cianosis de los miembros, esos cambios de coloración de la temperatura. La claudicación intermitente, como dijimos, es el cese de la marcha del paciente por dolor cuando el paciente tiene una isquemia arterial crónica. Entonces, dependiendo del lugar donde se encuentra la obstrucción arterial, la localización de la claudicación o del dolor puede ser alta, media o baja. La intensidad, ¿verdad?, pasa con el reposo, a veces requiere masaje, ¿verdad? Y el paciente puede quedar con un dolor residual. La distancia útil o perímetro de marcha es la distancia que puede caminar el paciente sin tener dolor, ¿verdad? A veces puede ser 200 metros, a veces puede ser 150, a veces puede ser 300, ¿verdad? Y el tipo de claudicación puede ser solamente cansancio, pesadez, puede ser un dolor constrictivo urente. Generalmente la claudicación al paciente que claudica o tiene claudicación intermitente se le llama mirador de vidrieras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el paciente va caminando, ¿verdad? Siente mucho dolor, entonces para descansar y disimular, ¿verdad? El paciente se queda de pie un rato hasta que le pasa el dolor, mira la vidriera, disimula y después sigue caminando. Muchas veces esa distancia útil con el tiempo, si el paciente no se trata, no consulta o no deja el hábito de fumar, en general va a ir disminuyendo. Esa disminución de la distancia útil quiere decir que está empeorando la obstrucción arterial crónica y que el paciente probablemente si no consulta o si no deja de fumar, tiene una gran probabilidad de perder la extremidad. En cuanto a la localización, ¿verdad? Según la obstrucción, si es una obstrucción a nivel aortoilíaca, generalmente lo que duele cuando claudica el paciente es la región del glútea y la parte superior del muslo. Cuando la localización de la obstrucción se encuentra en la femoral, el dolor generalmente es a nivel de la pantorrilla. Y cuando la obstrucción se encuentra en la poplita o en el troncotillo peroneo, lo que duele muchísimo cuando hay una obstrucción arterial crónica, o sea, el claudical, son los pies. Entonces, aquí tenemos la zona de lesión que los estaba hablando, aortoilíaca, ¿verdad? Claudicación, glúteo, muslo gemelar. Hay impotencia, eso. El síndrome de Leriche. ¿Qué es el síndrome de Leriche? El síndrome de Leriche es cuando a esta obstrucción aortoilíaca que va acompañada de una claudicación o dolor, ¿verdad? En la región glútea, muslo gemelar, y el paciente varón, ¿verdad? Tiene una impotencia, ¿verdad? Sexual. A eso se le llama síndrome de Leriche. O sea que para que se nombra un síndrome de Leriche, debe haber una impotencia sexual. Después tenemos la femoropoplitea, que ya dijimos que es la claudicación gemelar, pero sin claudicación plantar. Y la infrapoplitea, perdón, es cuando hay dolor en el pie, ¿verdad? Y hay claudicación plantar. La distancia de la marcha se acorta, ¿verdad? Uno, por ejemplo, puede claudicar a más metros si es que uno va en bajada, ¿verdad? Porque el esfuerzo, ¿verdad?, muscular es menor que cuando uno sube, ¿verdad? Entonces,
el paciente que está en una subida va a claudicar mucho más rápido, ¿verdad? Va a claudicar a los 3 o 400 metros, pero el paciente que está en bajada va a claudicar mucho más tarde. Entonces, cuando uno le pregunta al paciente, ¿verdad?, cuántos metros camina sin dolor, tiene que preguntarle cuántos metros camina sin dolor en el plano, ¿verdad? No en la bajada ni en la subida, ¿verdad? Para tener una idea más ajustada de la evolución de esa obstrucción arterial, ¿verdad? Así como en la isquemia aguda, al comienzo del dolor es súbito y no desaparece con el reposo, en la isquemia arterial crónica sí desaparece con el reposo, ¿verdad? Por eso tenemos la claudicación intermitente, que es característico de la isquemia arterial crónica. Entonces ya hablamos, ¿verdad? En pierna la oclusión va a ser a nivel, el dolor va a ser a nivel de la arteria poplitea superior. Cuando tenemos un dolor a nivel de muslo, glúteo, pierna, ¿verdad? La oclusión es a nivel de la femoral común o las ilíacas. Y si a esto se le suma una impotencia sexual en el varón, le llamamos síndrome de Leriche. El acortamiento de la distancia útil, o sea, si yo caminaba, por ejemplo, hace una semana, caminaba 800 metros sin dolor y ahora estoy caminando 300 metros y ya tengo dolor, quiere decir que mi patología está empeorando, ¿verdad? Entonces el acortamiento de la distancia útil es un mal pronóstico. O si es que esa distancia útil aumenta, ¿verdad? Por ejemplo, quiere decir que yo estoy desarrollando colaterales y eso es un signo de que puedo yo desarrollar colaterales y puedo alargar, ¿verdad?, la evolución de mi enfermedad. Bueno, el dolor en reposo ya dijimos que según Leriche y Fontaine, ¿verdad?, es la gangrena inminente. O sea, un paciente que está sentado masajeando su pie en su cama, ¿verdad?, con cianosis y dolor, eso ya es signo de que estamos ante una gangrena inminente del miembro. Cuando este signo no está ausente, es que existe una presencia de circulación colateral que es suficiente. Y progresivo, ¿verdad? El dolor progresivo es cuando la evolución va hacia la gangrena. O sea, vamos a tener el pie pendiente en la cama, el dolor, ¿verdad? La cianosis, las áreas que pueden, pues, evolucionar hacia zonas ya necróticas o ya conflictenas cuando ya se trata de una gangrena húmeda, ¿verdad? Quisiera hablarles primero le voy a hablar sobre esto, ¿verdad? Estos son pequeñas gangrenas secas en los miembros en pacientes con vasculitis o arteritis, ¿verdad? Y esto también se ve en pacientes con enfermedades reumáticas, ¿verdad? La necrosis distal, ¿verdad?, de las vasculitis que se ve en las enfermedades autoinmunes. Otros pacientes pueden consultar por alteraciones tróficas discretas como la pérdida del pelo, pueden en los miembros inferiores, ¿verdad?, en pacientes sobre todo masculinos, que es más evidente. Pueden consultar por la atrofia muscular, pueden consultar porque tienen cambios de coloración, hipercromías, hipocromías en la piel. Pueden consultar, ¿verdad?, por las uñas que se encuentran más engrosadas, despulidas, o pérdida mismo de las uñas, ¿verdad? O síntomas más evidentes, ¿verdad?, como son los surcos de delimitación. Esto es un surco de delimitación para que más o menos tengamos en cuenta. Esto ya tiene una gangrena seca y este es un surco de delimitación. Acá nosotros tenemos dos posibilidades. Si esta gangrena evoluciona en forma seca, podemos dejar que esto caiga solo, ¿verdad?
sin hacer ningún tipo de cirugía. Ahora, si esta gangrena o está complicada con un paciente que tiene fiebre o que tiene una afección multisistémica o es diabético, evidentemente que nosotros vamos a realizar la amputación. Bueno, al examen físico, que es lo primero que se hace en un paciente arterial, ¿verdad? Como parte del examen físico general del paciente que ya hicimos, vamos a tratar de palpar los trayectos arteriales. A veces estos trayectos arteriales, los más superficiales que podemos palpar, son los de la arteria radial y también los de la arteria temporal. La arteria temporal puede ser muy evidente cuando está inflamada o aquejada por una arteritis de Takayasu, ¿verdad? Que es puede ser motivo de consulta. También nosotros podemos tener un dolor intenso a nivel, ¿verdad?, de la arteria radial durante una arteritis de tipo inflamatoria. Entonces vamos a tener el trayecto arterial con calor, rubor y la arteria que se encuentra palpable, a veces trombosada también. Los cambios de coloración en las extremidades, ¿verdad?, que pueden ser evidentes, ¿verdad? Evidentes en el sentido de que podemos nosotros notar de buenas a primeras que el paciente tiene un miembro, ¿verdad?, cianótico o más hiperémico, o nosotros lo podemos descubrir mediante maniobras semiológicas. Otra forma también de notar cambios de coloración de la piel, ¿verdad?, es observar un surco de delimitación, ¿verdad?, cianótico, ¿verdad?, o eritromenálgico, como se ve en el pie, o también aplicando presión al lecho unguial para ver el retorno capilar, si es lento o inclusive a veces está ausente. Existe una prueba que se llama la prueba de la hiperemia reactiva. Generalmente se hace en los pacientes en los cuales nosotros tenemos una historia de claudicación intermitente y al tocar los pies del paciente y los pulsos, tenemos los pulsos disminuidos, ¿verdad?, de un lado. Pero no hay como se ve aquí, ¿verdad?, no hay una diferencia, ¿verdad?, importante entre ambos miembros a la inspección. Entonces lo que se hace es levantar, ¿verdad?, los dos pies, o sea, las piernas, y dejar al pie, ¿verdad?, a los pies suspendidos, atajándolas así. O sea, acá ponemos el pie, ¿verdad?, y les atajamos nosotros con nuestra mano. Y esperamos un tiempo, ¿verdad?, a ver qué pasa, ¿verdad? El pie, ¿verdad?, más afecto va a quedarse pálido, mucho más pálido que el pie que es normal. Entonces vamos a observar primero la gran palidez que se produce o la diferencia de color entre el pie afectado que se vuelve pálido y el pie normal que está de coloración normal. Luego de unos minutos, entonces, sin apoyar los pies en la cama y teniendo los pies en nuestras manos, le pedimos al paciente que se siente, ¿verdad? Se siente y que deje los pies colgando al borde de la camilla. ¿Qué va a suceder en ese momento? En ese momento, el pie normal no va a sufrir gran variación, pero el pie que tenga una obstrucción arterial crónica al principio se va a tornar hiperémico. ¿Por qué? Porque va a llegar la sangre a un pie isquémico, ¿verdad?, provocado por la elevación, ¿verdad?, del pie. Ese tejido isquémico ávido de oxígeno va a chupar todo el oxígeno de la hemoglobina, y lo que va a pasar después es que el pie se va a poner cianótico y luego normal. Entonces, eso es una prueba que es la prueba de la hiperemia reactiva, que es fácil de hacer en el consultorio para diagnosticar una isquemia arterial crónica en un paciente en la cual no es evidente.
Las alteraciones tróficas de las que estábamos hablando, ¿verdad? Ya dijimos las uñas gruesas, a veces puede haber pequeñas úlceras, caída de los pelos, ¿verdad? La piel seca y que se descama muy fácilmente y las úlceras isquémicas. La atrofia de partes blandas, ¿verdad? A veces la musculatura del miembro afectado por la obstrucción arterial, como evidentemente no hay una llegada de sangre, ¿verdad? En forma regular y en buena cantidad, entonces los músculos se van atrofiando y pueden ser bastante manifiestos. Los tendones de los pies se pueden hacer más visibles por la atrofia de los músculos lumbricales, ¿verdad? A eso también se le puede sumar osteoporosis, ¿verdad? Y también la atrofia del tejido subcutáneo. El edema puede ser a consecuencia de una enfermedad como la enfermedad de Leo-Warrior, que dijimos también que generalmente la enfermedad de Leo-Warrior no es una arteritis o simplemente, sino que también incluye al paquete vasculonervioso. Entonces, en esos pacientes puede existir un paciente con un pie isquémico, ¿verdad? Pero que tenga edema de miembros inferiores. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando hay una flegmasia cerulea dolens, en la cual existe una estenosis, primero un vasospasmo, después una estenosis por el síndrome compartimental debido a la obstrucción de todo el sistema venoso superficial y profundo. O sea que tenemos que saber diferenciar bien las causas y eso nos va a dar la historia clínica, la historia clínica bien hecha. Y la temperatura que puede estar disminuida. Las úlceras isquémicas generalmente se producen a partir de un infarto de la dermis o puede ser mismo por traumatismo o espontáneamente. Las úlceras arteriales isquémicas generalmente se ocurren espontáneamente alrededor de las uñas, ¿verdad? En las posiciones distales de los dedos. Es de cicatrización difícil por el hecho que la circulación no llega, ¿verdad? Y pueden evolucionar hacia una gangrena. Las arteriosclerosis pueden ser unilaterales. En la enfermedad de Werner generalmente aparecen los bordes ungueales, ¿verdad? Y en los surcos interdigitales. Y en la enfermedad de Raynaud generalmente es igual que las provocadas por la vasculitis, aparte en las zonas más distales. Existen también las úlceras diabéticas. Las úlceras diabéticas generalmente aparecen en los lugares de apoyo, ¿verdad? Puede aparecer, ¿verdad? Por ejemplo, en el apoyo al primer metatarsiano, que es el primer punto de presión. Y acuérdense que cuando hay un pie diabético ya habíamos hablado que por la reabsorción ósea se producen luxaciones y fracturas que pueden cambiar la biomecánica del pie, por lo tanto las zonas de apoyo van a cambiar y se puede formar lo que se llama el pie de Charcot, ¿verdad? Que es lo que vemos acá, ¿verdad? Esto en nuestra jerga sería el famoso puy pastel, ¿verdad? Bueno, esto, pero no lo repito. Pero es así, ¿verdad? Hay una deformación, una úlcera enorme en el medio. ¿Por qué? Porque cambió el lugar de apoyo. Entonces, al cambiar el lugar de apoyo, es el lugar donde se va a ulcerar un miembro isquémico. Y luego tenemos la úlcera de Martorell o hipertensiva, que a veces no es muy diagnosticada. Se ven pacientes que tienen hipertensión, una hipertensión a veces se le llama maligna por el hecho de que responde muy poco o poco a los antihipertensivos. Son pacientes con hipertensión arterial rebelde, ¿verdad? En estos pacientes lo que se produce es un engrosamiento de la íntima, la media, ¿verdad? Y se produce una disminución del flujo sanguíneo en la epidermis. Por eso suele aparecer en lugares muy diferentes a lo que aparecen en las úlceras que son de tipo por obstrucción arterial distal. Estas úlceras generalmente aparecen en el tercio distal o medio de la pierna, ¿verdad? Y son muy dolorosas y muy difíciles
de tratar. Anteriormente se creía que era por la eran porque supuestamente los hipertensos tenían mucho sodio en la sangre y que ese sodio cristalizaba en las arterias y se producía la obstrucción arterial. Bueno, el examen físico de los pulsos, como dijimos que nuestro paciente, por más que consulte por una isquemia de un dedo, ¿verdad? Nosotros tenemos que examinarlo porque por el paciente arterial periférico es un poliarterial. Entonces, el examen físico de los pulsos se comienza por los pulsos de la temporal superficial, la carótida, el pulso axilar, el pulso subclavio, ¿verdad? Y vamos yendo hacia atrás. La escala generalmente que usamos una escala subjetiva, ¿verdad? Cuando no se palpan, ¿verdad? 0, se palpan disminuidos una cruz, se palpan normales 2 cruces, aumentado 3 cruces, o no se palpan, ¿verdad? Se palpan muy aumentados 4 cruces. ¿En qué palparíamos muy aumentado? En pacientes que tengan algún tipo de aneurisma, ¿verdad? Entonces, esa es una clasificación bastante subjetiva, pero como generalmente el paciente tiene dos arterias, ¿verdad? Para comparar, ¿verdad? Entonces, uno lo va comparando con la arteria del lado opuesto del cuerpo o inclusive con su misma arteria, ¿verdad? Siempre que nosotros los examinadores estemos sanos, ¿verdad? A veces puede el paciente tener obstrucción de ambos miembros inferiores o disminución del pulso de ambos miembros inferiores y de repente uno quiere comparar con otro, puede compararlo con sí mismo o con otro paciente normal. Bueno, los pulsos siempre, el pulso radial, el pulso cubital, el pulso, ¿verdad?, a nivel de la arteria humeral, los pulsos ilíacos, los pulsos femorales, ya hablamos, ¿verdad?, del pulso aórtico que se palpa a nivel del epigastrio. El pulso popliteo es uno de los pulsos más difíciles de palpar, por eso que tiene varias formas de palpar. Entonces, una es flexionando el muslo, ¿verdad? El paciente estando acostado, se ponen las dos manos abrazando, ¿verdad?, por debajo de la rodilla, y el dedo índice y medio de ambas manos son los que tratan de palpar el pulso popliteo. Otra forma es poniendo al paciente en decúbito ventral y apoyando nuestro dedo medio e índice en el hueco popliteo, flexionando la pierna, podemos nosotros también tratar de palpar el pulso popliteo. Y la tercera forma es poniendo al paciente sentado al borde de una camilla, ¿verdad? Y abrazando también, ¿verdad?, el miembro o el hueco popliteo. Tratamos de palpar con el dedo índice, anular y medio, ¿verdad?, de ambas manos el hueco popliteo a fin de poder palpar el pulso popliteo, ¿verdad? Si ese pulso popliteo es demasiado fácil de palpar, está muy evidente y muy expansivo, sospechen de que no haya un aneurisma popliteo. Muchas veces los aneurismas popliteos son causa de pérdida del miembro porque pueden obstruirse o trombosarse y producir la pérdida, la obstrucción arterial aguda del miembro inferior y la pérdida del miembro. Bueno, otros pulsos son el pulso tibial anterior, el pulso pedio y el pulso tibial posterior. La ausencia de este pulso tibial posterior es el mejor discriminador aislado de la isquemia crónica de los miembros inferiores, dado que generalmente es raro que falte, ¿verdad? O que no se pueda palpar, es muy difícil. Bueno, para los estudios, para confirmar nuestra sospecha de una obstrucción arterial, ¿verdad?, crónica sobre todo, existen métodos no invasivos y métodos invasivos, ¿verdad? Algunos dirían métodos no cruentos y métodos incruentos.
Bueno, entre los métodos no invasivos tenemos a la oximetría de pulso, que no se usa mucho, así como la pletismografía arterial. Los métodos más usados son la ecografía simple o Doppler simple y la ultrasonografía Doppler color, que también puede mostrar las paredes arteriales, pueden mostrar placas, pueden mostrar estenosis, ¿verdad? Tenemos también al test de banda sin fin, ¿verdad? O claudicometría, en el cual se le hace al paciente caminar en una caminadora y se ve a los cuantos metros el paciente siente dolor en los miembros inferiores. Y luego tenemos la angiografía, que es un método invasivo, que puede ser una angiografía convencional o una arteriografía con sustracción digital. Podemos también tener una angiotac y una resonancia magnética nuclear. En el test de banda sin fin o claudicometría, el paciente va caminando, ¿verdad? Y el técnico va controlando a los metros en cuanto claudica el paciente o siente dolor. El índice tobillo-brazo es también un método no invasivo que puede realizarse en el consultorio, ¿verdad? Y consiste en tomar la presión arterial, ¿verdad? De los miembros superiores y los miembros inferiores, y la diferencia, ¿verdad?, de presión entre ambos miembros, ¿verdad?, la diferencia sistólica normalmente es de 10 a 15 milímetros mayor, ¿verdad? Entonces, si esta presión generalmente ofrece mayor resistencia a nivel de los tobillos, entonces se debe interpretar el índice tobillo-brazo de la siguiente manera. Si es que el índice es menor a 1.3, ¿verdad? Se trata de un vaso no compresible que está calcificado, ¿verdad? Entre 1 a 1,29 es normal. En 0,9 a 0,99 el resultado puede ser, digamos, borderline, hay que investigar mejor. Ahora sí, entre 0,41 a 0,89 ya se puede tratar de un paciente con una enfermedad arterial periférica de ligera a moderada, y cuando el índice tobillo-brazo se encuentra entre 0 a 0,4, entonces la enfermedad arterial ya es grave. Entonces, en un paciente con una obstrucción arterial aguda, lo que nos interesa es si ese miembro que tenemos, ¿verdad?, es viable o no, o si está amenazado. Entonces, si el dolor es leve, si el relleno capilar está intacto, si no existe déficit motor o déficit sensitivo, al Doppler arterial nosotros podemos, es audible, el Doppler venoso audible, entonces el tratamiento es urgente porque tenemos que salvar el miembro. Bueno, acá les voy a hacer una pequeño consejo. Cuando ustedes palpen los pulsos distales, no pidan Doppler. El Doppler se usa cuando uno no palpa el pulso, ¿verdad? Porque el Doppler simple, ¿verdad?, lo que hace es confirmarle a ustedes que existe flujo arterial distal. Entonces, sí, evidentemente que si uno palpa un pulso en el pie, quiere decir que sí existe flujo arterial distal. Entonces, evidentemente, no hace falta pedir Doppler, ¿verdad? Ahora, si ustedes no pueden palpar el pulso distal, sí pueden pedir un Doppler, porque a veces una arteria que está calcificada puede tener un flujo, ¿verdad?, arterial, pero no ser distensible. Entonces, en ese caso es importante pedir el Doppler arterial. Entonces, en un miembro amenazado el dolor va a ser severo, ¿verdad? Estamos ante un miembro que está con una obstrucción arterial aguda. El relleno capilar va a estar demorado. El déficit motor, el paciente ya puede estar con parestesia, ¿verdad? Puede estar con
déficit sensitivo. El Doppler arterial puede ser inaudible, el Doppler venoso puede ser audible, ¿verdad? Entonces la cirugía debe ser de urgencia también y con una revascularización. En el paciente que ya no es viable su miembro, no, el dolor puede estar o no presente porque ya puede haber anestesia, el relleno capilar va a estar ausente, el déficit motor va a estar completo, o sea que vamos a tener un pie caído. El pie caído es ya un signo ominoso, quiere decir que ya hay lesión nerviosa. También el déficit sensitivo. El Doppler arterial y venoso va a estar inaudible y el tratamiento es la amputación del miembro inferior. Bueno, la arteriografía es un estudio invasivo que actualmente se hace por el método de Seldinger. ¿Qué es el método de Seldinger? El método de Seldinger fue inventado por un residente de radiología que hacía arteriografías. Anteriormente, para poder hacer una arteriografía, sobre todo la aortografía, se debía de punzar la aorta con el paciente en posición de decúbito lateral izquierdo y paralela a las vértebras. Muchas veces lo que sucedía es que este procedimiento era accidentado por un sangrado o por la fractura, ¿verdad?, de la placa ateromatosa en la aorta, y entonces, o a veces era fallido, no se podía canalizar. Entonces, este residente se le ocurrió punzar la arteria femoral y a partir de la arteria femoral introducir un dilatador y luego un catéter por el cual mandar a presión, ¿verdad?, el material de contraste a fin de dibujar el mapa arterial, la aorta, la ilíaca externa, la ilíaca interna y sus ramas, a fin de poder estudiar y localizar el lugar de la obstrucción o de la dilatación. Entonces ahora casi todas las arteriografías se hacen por el método de Seldinger, ¿verdad? Inclusive este método se popularizó y se utiliza para otras cosas, como por ejemplo para drenajes de acceso, para drenajes de tórax, para poner vías venosas centrales, ¿verdad? Inclusive para toma de biopsia. Bueno, la angiografía por resonancia magnética, que es un método un poquito más nuevo, es muy interesante porque nos puede mostrar, así como vemos, el mapa el mapa arterial también, y se hace con una pequeña cantidad de contraste, no usa mucho contraste gadolinio, que generalmente es lo que se usa. Y aparte de eso, también se puede estudiar las partes blandas a través de la angiografía por resonancia magnética, ¿verdad? La angioTAC multi-slide también sirve, ¿verdad?, para localizar la obstrucción, estudiar la anatomía de los vasos, e inclusive también nos ayuda para reconstruir, por ejemplo, sobre todo en traumas arteriales, ¿verdad? Se puede usar para localizar los vasos que están afectados, o a veces inclusive malformaciones vasculares, ¿verdad? Se puede hacer reconstrucciones y se puede también localizar así el vaso que queremos estudiar. El ultrasonido Doppler o método duplex es muy importante porque lo que hace es estudiar los vasos solamente que por segmentos. Entonces lo que vamos a tener nosotros es la imagen, ¿verdad?, del vaso en sí, ¿verdad? Queremos nosotros estudiar, podemos ver la placa ateromatosa, podemos medir el grosor de la íntima,
podemos ver si existe algún desprendimiento de placa. Es es un método que se puede realizar en la cama del paciente porque el equipo puede ser trasladado, no es como la tomografía o la resonancia, ¿verdad? Y en cierto punto, para un diagnóstico rápido se puede reemplazar a la angiografía. La angiografía o arteriografía siempre fue el gol estándar, tanto en las enfermedades arteriales como la flebografía en las enfermedades venosas. Solamente, como ya sabemos, son métodos invasivos. Entonces, el Doppler tiene un modo B, en el cual se pueden estudiar las ondas de pulso. Y cuando a eso se le aplica la ecografía y el ecodoppler color, entonces nosotros podemos ver mediante la ecografía la anatomía de un vaso, su bifurcación, podemos ver si hay desprendimiento de placa, medir el vaso, si está dilatado o no, ¿verdad? Y aplicando el Doppler podemos también ver la circulación, ¿verdad?, de ese vaso. Ahí vimos en la imagen que es un método fácil, ¿verdad? Está haciendo un Doppler de las carótidas, ¿verdad? Entonces se ve el vaso arterial, ¿verdad? Se ve el vaso venoso que es mucho más dilatado, ¿verdad? Entonces va a seguir el trayecto del vaso para poder ver hasta la bifurcación, ¿verdad?, de los vasos carotídeos. Entonces ahí se ve, ¿verdad?, perfectamente, ¿verdad?, como late, se puede ver el latido, la expansión. Si por ejemplo tuviera un ateroma, se podría ver en la luz, ¿verdad? El ateroma se podría ver, tomar el grosor, se podría ver si hay signos, por ejemplo, de necrosis del ateroma, y si por ejemplo, si se desprende, ¿verdad? Ahí se ve la pulsación, se ve que es una arteria sana en este caso, ¿verdad? Bueno. Luego tenemos otro test que no es invasivo y que es importante que ustedes realicen siempre antes de realizar alguna punción de la arteria radial. Personalmente yo creo que una gasometría arterial en un paciente despierto, ¿verdad?, es algo que no debería hacerse porque es un procedimiento muy doloroso. Lastimosamente, muchas veces, ¿verdad?, esto se tiene que practicar porque es necesario. Entonces, para eso nosotros tenemos la responsabilidad de saber si el arco palmar es completo o incompleto. Para saber esto se hace lo que se llama el test de Allen. El test de Allen es mediante el paciente, con la compresión tanto de la arteria radial como la cubital, se pide al paciente que haga movimiento de flexión y extensión de los miembros, ¿verdad?, hasta que se vacíe la sangre de las manos, así como vemos en esta figura. Luego, el examinador va a seguir apretando la radial y va a soltar, ¿verdad?, la arteria cubital. Entonces vemos que hay una hiperemia del miembro, pero todo completo, ¿verdad? Entonces quiere decir que el arco palmar es completo. O sea que si nosotros le lesionamos, por ejemplo, la arteria radial, entonces la cubital va a suplir. Se hace la contraprueba, ¿verdad?, al revés, para saber la permeabilidad de la arteria cubital. Entonces lo que se hace es volver a pedir al paciente que haga el mismo ejercicio, comprimiendo los vasos, y se suelta, ¿verdad?, la radial comprimiendo la cubital. Entonces ahí nosotros vemos, ¿verdad?,
que, por ejemplo, en un paciente que no tuviera el arco palmar completo, solamente unos dedos serían los que se vuelven al color normal, mientras que, por ejemplo, el pulgar, ¿verdad? El índice y el parte del anular quedarían de un color pálido. Eso sería un paciente con un arco palmar incompleto. Entonces, a veces, cuando, ¿verdad?, se hace una punción arterial y el paciente no tiene un arco palmar completo o se hicieron múltiples punciones arteriales tanto de la arteria radial como de la cubital, puede ocurrir una trombosis y el paciente puede perder la mano. Bueno, esto es otro síndrome del cual yo les voy a hablar solamente para que ustedes tengan conocimiento y puedan hacer el diagnóstico, que es el síndrome del opérculo torácico o síndrome del desfiladero torácico. Entonces existe una zona entre el cuello y el tórax, ¿verdad? Que se llama opérculo torácico o desfiladero, que es como un triángulo, ¿verdad? Que está formado generalmente por los escalenos, ¿verdad? Su ápice vendría a ser la apertura torácica superior, ¿verdad? Y parte del triángulo estaría formado también por debajo del músculo pectoral menor. Entonces, este síndrome generalmente es más frecuente en mujeres, se desarrolla durante la tercera y cuarta década de la vida, aunque en algunos niños puede aparecer, también en jóvenes y en niños puede aparecer, pero cuando aparece generalmente la compresión es más nerviosa que arterial, ¿verdad? Cuando hablamos de nerviosa, arterial y venosa, tenemos que recordar que por ese desfiladero pasa parte del plexo braquial, las arterias y las venas, ¿verdad? Entonces, generalmente es en mujeres, ¿verdad? Pueden tener estas mujeres una predisposición como tener una pobre masa muscular, la escápula caída, puede tener hipertrofia mamaria o ser obesa. Y existen otros factores desencadenantes como es cuando pasamos de ser personas activas a ocupar una postura estática en el trabajo, como por ejemplo a nosotros que estamos dando clases virtuales y ya prácticamente no nos movemos, ¿verdad? Entonces, la triada diagnóstica para el síndrome del opérculo torácico está dado por la mano blanca, ¿verdad? Por la compresión vascular, el cansancio, la parestesia o la palidez a la elevación del miembro, que vamos a ver que se altera sobre todo con las pruebas, y la debilidad del quinto dedo de la mano. Generalmente esto ocurre también por compresión. Después otras cosas que pueden aparecer, sino la mano blanca, la edema, la sudoración. Esto generalmente ocurre más bien ya cuando existen compresiones arteriales también, además de compresiones vasculares. Entonces nosotros nos vamos a limitar más a las compresiones vasculares, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de una maniobra que va a hacer bien el paciente, consulta con ustedes, porque dice que ella es una profesora de colegio y hace unos cuantos meses ella siente debilidad, ¿verdad? Cuando escribe en la pizarra, un cierto tiempo ella siente debilidad y claudica, o sea, siente un dolor intenso y tiene debilidad del miembro. Entonces nuestra obligación es descartar un síndrome del opérculo torácico. Entonces la prueba se llama prueba de Bragg y se coloca al paciente como se ve ahí en posición sentada, ¿verdad? Con los miembros pendientes en la camilla, ¿verdad? Y se palpa el pulso radial, o sea, uno le palpa el pulso radial al paciente
Y a medida que va levantando, abduciendo en forma extrema el miembro, ¿verdad? Uno tiene, ese pulso radial debería permanecer igual en un paciente normal, pero en un paciente con compresión a nivel del desfiladero, lo que va a ocurrir es que ese pulso va a disminuir y va a desaparecer. Entonces, si nosotros pudiéramos al mismo tiempo, sosteniendo al paciente en abducción extrema, auscultar a nivel de la axila, podríamos constatar que existe un soplo sistólico. Luego se pide al paciente que gire la cabeza del lado contrario a donde estamos palpando. Por ejemplo, si estamos palpando el pulso radial del lado derecho, entonces que gire a la izquierda. ¿Eso para qué es? Para que el escaleno anterior no participe en la prueba. Entonces ahí vamos a ver realmente si es meramente arterial el defecto o la compresión. Luego tenemos otro síndrome que forma parte del síndrome del opérculo torácico, que es el síndrome costoclavicular. Y para ello se hace lo que se llama la maniobra costoclavicular. Entonces, con el mismo paciente sentado con los miembros pendientes, lo que hacemos es hacerle una abducción forzada, pero llevando el brazo hacia atrás a 45 grados y auscultando la zona infraclavicular y palpando el pulso radial. Si cuando realizamos esta maniobra, haciendo la abducción forzada, ¿verdad? Va desapareciendo el pulso radial y existe una ingurgitación venosa, es probable que tengamos un síndrome por compresión costoclavicular, y si auscultamos a nivel infraclavicular, podemos obtener también un soplo sistólico. Esa es la maniobra costoclavicular por compresión. Y después tenemos el famoso síndrome del escaleno anterior, ¿verdad? Que esta es una maniobra que se llama maniobra de Abson y Coffey. Esta maniobra lo que se hace es para detectar si existe una compresión de la arteria subclavia y también del plexo braquial. Entonces, lo que se hace es poner al paciente también sentado, mirando de frente. Se comienza a levantar las manos, ¿verdad? Al mismo tiempo, se le solicita al paciente que realice una inspiración muy profunda y que retenga el aire. Eso es para elevar la primera costilla, que es la base del triángulo, ¿verdad? Escalénico. Y luego se pide al paciente que rote la cabeza del mismo lado, o sea que va a ser explorado. ¿Se acuerdan que en la maniobra de Wright se le pedía en cierto momento que gire la cabeza, pero del otro lado, no, del mismo lado del paciente? ¿Cuál es el propósito que gire la cabeza al mismo lado de la exploración? Es para que el músculo escaleno anterior se ponga grueso, ¿verdad? Y comprima más eso, ¿verdad? Entonces, el pulso radial, si existe una compresión, ¿verdad? Va a desaparecer, ¿verdad? Entonces, en ese momento también uno podría ocultar la zona supra e infraclavicular, y aparte de la desaparición del pulso radial con esta maniobra, se podría también escuchar un soplo sistólico, ¿verdad? A ese nivel. Acuérdense que los soplos sistólicos ocultados generalmente son a causa de estenosis. Entonces, lo que nosotros estamos provocando con esta maniobra es una compresión vascular, ¿verdad? Que existe normalmente cuando el paciente realiza ciertas maniobras, pero nosotros lo estamos comprobando, ¿verdad? Bueno, y son el síndrome del opérculo torácico. Y acuérdense que a medida que la arteria, el vaso se comprime en forma crónica, puede haber una hipertrofia de la íntima
y provocarse una estenosis que puede llevar también a una obstrucción del vaso y a la pérdida del miembro. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con dolor en las extremidades inferiores, ¿qué hacemos? Primero, como siempre, hacer una muy buena historia clínica, ¿verdad? Sobre todo es importante que alumnos de la facultad de la UNCA hagan buenas historias clínicas. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunden enfermedades venosas con arteriales y eso a nosotros no nos puede pasar, ¿verdad? Entonces, tenemos que diferenciar bien entre una patología arterial de una patología venosa. Entonces, se hace la exploración del paciente, se toma todos los pulsos, se le puede hacer un índice tobillo-brazo al paciente para ver si es un paciente que es isquémico o no es isquémico, ¿verdad? Si se descarta la enfermedad arterial, entonces se busca otro tipo de enfermedad. Si nosotros mediante toda la anamnesis y la exploración física tenemos a un paciente arterial, mediante la historia vamos a ver si este paciente tiene una isquemia aguda o si es crónica. Si es una isquemia aguda, rápidamente, si es que tiene algún tipo de alteración sensitiva motora, entonces ese paciente debe ir a cirugía de urgencia. Si no existe ninguna alteración, ¿verdad? Sensitivo-motora, se puede intentar una fibrinolisis, ¿verdad? Y posterior tanto a la fibrinolisis como a la cirugía, ¿verdad? Que puede ser una cirugía de tipo embolectomía o puede ser un bypass, ¿verdad? De salvataje, ¿verdad? Entonces se hace una profilaxis antitrombótica, aspirina y clopidogrel, ¿verdad? Que son antitrombóticos. Si el paciente, mediante nuestro índice tobillo-brazo, nuestra historia y toma de pulso, lo clasificamos con un paciente con isquemia arterial crónica, si el paciente se encuentra en un grado 1, entonces lo que le vamos a hacer es modificar toda su vida. O sea, vamos a decir que deje el cigarrillo, que haga ejercicios, que haga dieta, que controle el colesterol, si es diabético que controle la diabetes, ¿verdad? Y mantener la presión arterial en valores aceptables, ¿verdad? Si el paciente con eso mejora, entonces vamos a seguir con ese tratamiento médico y le vamos a dar un programa de ejercicio. Y quiere decir que el paciente, nosotros tenemos que lograr que desarrolle circulación colateral para que haga su propio bypass fisiológico, ¿verdad? Como dijimos. Entonces le vamos a decir que camine mucho, por más que le duela, que fuerce. Lo mismo que se hace en un gimnasio para hipertrofiarse, ¿verdad? Ustedes se van al gimnasio y hacen ejercicios pectorales, le duele y le dice soy entrenador, hace más, ¿verdad? Bueno, así mismo es para el paciente arterial. Entonces, se le pide que camine y se mantiene con aspirina y clopidogrel, que son antitrombóticos. Si aún así el paciente no mejora ni con todo lo que le dijimos, entonces va a tener que ir a una cirugía después. Si el paciente tiene ya claudicación intermitente, ¿verdad? También le damos programas de ejercicio, controlado, aspirina, clopidogrel, y si no mejora también va a cirugía. En los grados 3 y 4, ya cuando hay dolor en reposo o cuando ya hay alteraciones tróficas, sistémicas, entonces el paciente debe hacerse una arteriografía e ir a cirugía de revascularización. Existen varios tratamientos, ¿verdad? Para la isquemia arterial crónica, ¿verdad? Sobre todo para los pacientes que tienen claudicación intermitente. Entre ellos se encuentra la pentoxifilina, que es uno de los primeros fármacos que fue aprobado para la claudicación intermitente. Y el mecanismo de acción se basa en lo que hace es que los hematíes se deformen, o sea, aumenta la deformidad de los hematíes, reduce la viscosidad sanguínea y lo que hace que esos hematíes deformados puedan pasar a esos vasos que son más estenosados, ¿verdad?
También inhibe la agregación plaquetaria y reduce los valores de fibrinógeno. Generalmente se puede hacer por vía oral o en goteo, ¿verdad? Algunas veces. Bueno, entonces ustedes eso lo van a dar en clínica, pero les estoy adelantando un poquitito. El cilostazol es un inhibidor de la fosfodiesterasa que aumenta las concentraciones de AMP cíclico en el interior de las plaquetas y de las células sanguíneas e inhiben la agregación plaquetaria. También es un fármaco que ha sido demostrado que aumenta la distancia útil cuando el paciente claudica, ¿verdad? Las estatinas son todas las, ¿cómo se llama? Los medicamentos que bajan el colesterol. Entonces, en pacientes que reciben estatinas y que tienen hipercolesterolemia, se vio también que mejora la distancia útil, ¿verdad? En la claudicación intermitente en pacientes con obstrucción arterial crónica. Y después tenemos los prostanoides, ¿verdad? PG1 y PG2 que se emplean por vía parenteral, ¿verdad? Y se basan en la inhibición de la agregación plaquetaria y la activación leucocitaria. Producen vasodilatación importante y son más bien como una medicación, ¿verdad? Coadyuvante a una obstrucción arterial crónica agudizada. La indicación quirúrgica generalmente es la revascularización y está indicado en caso de isquemia tipo 3 y 4. Según la asociación, ¿verdad? De las enfermedades vasculares periféricas, las lesiones que son de categoría A, ¿verdad? Que son lesiones pequeñas, ¿verdad? Que pueden ser estenosis bilaterales, que no sean muy largas, ¿verdad? O que sean lesiones en grandes vasos, ¿verdad? Que sean estenóticas o que sean obstructivas, pero que sean pequeñas, que no tengan más de 10 centímetros de longitud, o que sean estenosis que no sean muy largas, ¿verdad? Entonces se puede intentar la cirugía endovascular, hasta las del tipo B. Ya las tipo 6D y que son múltiples y obstructivas y que son muy largas, que tienen más de 20 centímetros, entonces ya son para cirugía abierta y para un bypass. Entonces, para pequeñas estenosis, ¿verdad? Se pueden hacer, como dijimos, angioplastia. La angioplastia consiste en colocar un catéter por técnica de Seldinger, llegar, ¿verdad? Hasta el lugar de la estenosis, inflar un balón y con eso dilatar la arteria, ¿verdad? Y reperfundir otra vez la zona isquémica. Algunos al mismo tiempo que hacen esta angioplastia suelen poner un stent, ¿verdad? Para mantener la revascularización. En las carótidas se pueden hacer lo que se llama la aterectomía, que es sacar este ateroma, ¿verdad? Para reperfundir las zonas que están isquémicas. Más o menos es así el procedimiento. Peripheral arterial Y disease or les PAD. muestro, ¿verdad? Cómo se hace el procedimiento en sí. Perdón, voy a volver hacia atrás. Entonces, la angioplastia con balón y colocación de stent, ¿verdad? Generalmente se hace, como dijimos, en pacientes que tienen una oclusión arterial crónica que no sea, puede ser una estenosis de hasta 10 centímetros, ¿verdad? O una obstrucción pequeña de 1 a 5, ¿verdad? Entonces lo que se hace, se coloca la aguja, a través de eso se coloca ¿cómo se llama? Un alambre guía, luego se introduce ya el catéter. El catéter tiene un balón, ese balón, ¿verdad? Cuando se pasa a la zona estenótica, ¿verdad? Ahí viene ya a través del alambre, viene el balón, se va a inflar ese balón
y lo que va a hacer es dilatar la zona. A través de este mismo, ¿verdad? Cuando hay una reperfusión ya, se puede colocar también un stem, ¿verdad? Entonces, para asegurar de que esa angioplastia se mantenga por más tiempo y la reperfusión de los tejidos sea más eficaz. Esta es la técnica por la cual se puede hacer la reperfusión, pero como dijimos, está indicado cuando hay obstrucciones, ¿verdad? Que no son muy largas, ¿verdad? O cuando hay estenosis que tampoco son muy largas, ¿verdad? Entonces ahí vemos angioplastia y la colocación del stem. Bueno. Luego tenemos la cirugía de revascularización. Las cirugías de revascularización son múltiples, ¿verdad? Múltiples de acuerdo de la altura. Inclusive hay bypass que pueden ir desde la axila hasta la femoral, ¿verdad? Son varios bypass axilofemorales. Eh, Generalmente la función de esos puentes o bypass que se hacen es aumentar la presión del flujo arterial hacia los tejidos para mejorar la isquemia y para que se curen los problemas tróficos o úlceras que pueda tener el paciente. Estos bypass o puentes pueden ser autólogos, o sea, con la misma vena del paciente, o pueden ser hechos con prótesis. Lo ideal, ¿verdad?, es que sea con la misma vena del paciente. A veces no se puede hacer porque esa vena es enferma. Por ejemplo, un paciente que tenga varices, entonces esa vena no puede ser utilizada. O un paciente que ya haya sido safenectomizado, por ejemplo, y que ahora tenga una obstrucción arterial, tampoco no va a poder ser usada la vena. Entonces se usan prótesis de PTFE, que son las más adecuadas para realizar un bypass, solamente que esas prótesis hay que cuidarlas, ¿verdad? Porque sabemos que pueden desarrollar, después al arterializarse, pueden desarrollar la misma enfermedad si es que no, el paciente no cambia su vida, ¿verdad? Entonces, en general, se hace una disección de la arteria femoral donde es permeable, a veces puede ser la ilíaca, puede ser más arriba, y desde ahí va a partir ese bypass hasta, ¿verdad?, el lugar donde hasta por debajo de donde se encuentre la obstrucción. A veces estos bypass, ¿verdad?, pueden ser in situ, quiere decir que no hay disección de vena, ¿verdad?, sino lo que se hace es una valvuloplastía, porque acuérdense que la circulación venosa es contraria a la arterial. Si nosotros hiciéramos un bypass in situ y no destruyéramos las válvulas con el valvulótomo, lo que va a pasar es que el paciente se va a obstruir, ¿verdad? Porque las válvulas están hechas para impulsar la sangre hacia el corazón, no para llevarla hacia la parte distal. Entonces, si el bypass es in situ, entonces lo que se hace es hacer la valvuloplastía, se mete un catéter y cuando llega hasta arriba, hasta donde está eh, la válvula ostial, abre el valvulómetro, el valvulótomo, y eso va destruyendo las válvulas, ¿verdad? Hasta donde llega para que pueda llevar la sangre arterial desde la arteria femoral hasta donde se apoya el bypass, que suele ser por debajo de la poplitea. Si es que nosotros no queremos destruir las válvulas, porque acuérdense que al destruir la válvula nosotros le estamos agregando una lesión a la pared, ¿verdad?, del vaso, y eso es digamos, un factor para que se trombose ese bypass. Entonces lo que podemos hacer es disecar toda la vena safena, ¿verdad?, interna, seccionarla en el tobillo, seccionarla arriba y
darle la vuelta. O sea, hacemos un bypass, ¿verdad? Pero lo que hacemos es darle la vuelta a la vena safena, entonces las válvulas quedan intactas, pero, ¿verdad? No van a actuar como un factor obstructivo. Y también así eliminamos el factor de la lesión endotelial que nos podría dar la trombosis. Bueno, entonces el bypass, como dijimos, se puede hacer así, ¿verdad? O sea, nos hacemos la sección, después se apoya el bypass en la arteria donde está, tiene que estar permeable, ¿verdad? Y le hacemos la sutura de la vena femoral, ¿verdad? A la arteria tibial, ¿verdad? O la arteria tibial, al tronco tibial, ¿verdad? O si no, ¿verdad? Más arriba a la poplita, dependiendo de lo que se necesite. Pero la idea es aumentar la presión en esta parte distal para que el paciente reciba más sangre y se cure, bueno, si tiene algún tipo de úlcera, se cure la úlcera y el paciente pueda tener una buena perfusión distal. Bueno, con esto terminamos nuestra clase de semiología arterial periférica. Espero que les haya servido, espero que no sea mucha información, pero cualquier consulta, entonces ya saben que estoy siempre a su disposición.